Creación de particiones FAT32 y NTFS. ¿Sabes cómo la computadora organiza y almacena los archivos en las unidades de almacenamiento? Pues bien, la computadora organiza los archivos normalmente en la memoria secundaria mediante particiones, que no es otra cosa que una división lógica en una unidad de almacenamiento como un disco duro o unidad flash USB y que el sistema operativo interpreta, utiliza y manipula como unidades independientes. Sin embargo, las particiones por sí solas no pueden almacenar datos si no cuentan con un sistema de archivos o formato. Es muy importante no confundir el sistema de archivos con los tipos de particiones. Un sistema de archivos es el tipo de formato que le vamos a dar a la unidad de almacenamiento, como puede ser FAT, FAT32, NTFS, exFAT, entre otros, las cuales se diferencian principalmente por la capacidad de almacenamiento. Por otro lado, las particiones se dividen en primaria, extendida y lógica. Para entenderlo mejor, lo vamos a explicar con la estructura lógica de un disco duro. La estructura lógica de un disco duro está formado principalmente por el sector de arranque, espacio particionado y espacio sin particionar. El sector de arranque es el primer sector de todo disco duro. Se encuentra en la cara 0, pista 0, sector 1. En él se almacena la tabla de particiones, la cual contiene toda la información básica sobre la partición, si es arrancable, si no lo es, el formato, el tamaño y el sector de inicio. También el sector de arranque almacena un pequeño programa máster de inicialización, llamado también Master Boot. Este programa es el encargado de leer la tabla de particiones y ceder el control al sector de arranque de la partición activa. El espacio particionado es el espacio del disco que ha sido asignado a alguna partición. El espacio no particionado es espacio no accesible del disco, ya que todavía no ha sido asignado a ninguna partición. Dentro del espacio particionado pueden existir los tres tipos de particiones ya mencionados. Partición primaria. Son las divisiones primarias del disco y solo puede haber 4 de estas, de las cuales una es activa, o 3 primarias y una extendida. El sistema operativo de la partición activa será el que se cargue al arrancar desde el disco duro. Si no existiese partición activa, mostraría un mensaje de error. Partición extendida, conocida como partición secundaria. Solo puede existir una partición de este tipo por disco y sirve para contener particiones lógicas. Es el único tipo de partición que no soporta un sistema de archivos directamente. Partición lógica. Ocupa una porción de la partición extendida o la totalidad de la misma, la cual se ha formateado con un tipo específico de sistema de archivos FAT, FAT32, NTFS, exFAT, etc. Y se le ha asignado una unidad. Así, el sistema operativo reconoce las particiones lógicas o su sistema de archivos. Puede haber un máximo de 23 particiones lógicas en una partición extendida. Para que un disco duro sea utilizable, debe tener al menos una partición primaria. Por ello, un disco físico completamente formateado consiste en realidad de una partición primaria que ocupa todo el espacio del disco y posee un sistema de archivos. A esta operación se denomina dar formato a una partición y no es otra cosa que asignarle la capacidad máxima que puede almacenar un grupo o clúster, el cual se determina por el tipo de formato que se le da al disco duro y puede ser de 512 bytes a 64 kilobytes. Un grupo, clúster o unidad de asignación es la unidad mínima de almacenamiento de un archivo en una partición y está formada por uno o varios sectores contiguos del disco. A continuación veremos los sistemas de archivos más comunes. FAT32. Tabla de asignación de archivos de 32 bits. Este sistema de archivos es admitido prácticamente por todos los sistemas operativos. Se basa, como su nombre indica, en una tabla de asignación de archivos. Esta tabla es el índice del disco y contiene los clústeres utilizados por cada archivo almacenado, los clústeres libres y los defectuosos. Admite unidades de hasta 2 terabytes de tamaño y permite realizar particiones desde 512 megabytes hasta 32 gigabytes. Y no puede almacenar un archivo mayor que 4 gigabytes en una partición FAT32. Aprovecha el espacio de forma más eficiente ya que utiliza clústeres menores, es decir,
clústeres de 4 kilobytes a 8 kilobytes, lo que significa entre un 10 y un 15% de mejora en el uso del espacio con respecto a unidades grandes con sistemas de archivos FAT. NTFS, Sistema de Archivos de Nueva Tecnología. Es un sistema de archivos de Windows NT, incluido en versiones de Windows 2000 hasta Windows 8. NTFS permite definir el tamaño del clúster a partir de 512 bytes, tamaño mínimo de un sector, de forma independiente al tamaño de la partición, aprovechando al máximo el uso de espacio en disco. Es un sistema adecuado para las particiones de gran tamaño requeridas en computadoras de alto rendimiento y servidores. Soporta unidades de hasta 16 terabytes. Sin embargo, el tamaño mínimo recomendado para la partición es de 10 megabytes y el máximo de 2 terabytes. Su principal inconveniente es que necesita por sí mismo una cantidad de espacio en disco duro, por lo que no es recomendable su uso en discos con menos de 400 megabytes libres. Antes de ver el procedimiento para realizar particiones, es importante considerar algunos aspectos como ¿qué partición elegir? ¿Una primaria o una lógica? Recordemos que podemos utilizar solo 4 particiones primarias o 3 primarias y varias particiones lógicas contenidas en una partición extendida. Por lo cual, se recomienda utilizar siempre todas las particiones lógicas que se requieran antes que las primarias. La partición primaria, utilízala siempre y cuando vayas a realizar una sola partición en el disco duro o necesites instalar más de un sistema operativo, ya que estas son las únicas que se pueden activar. ¿Dónde situar la partición? La partición activa, si es que se instalarán sistemas operativos, deberá ser la primera. Los demás sistemas operativos, en caso de haberlos, se instalarán a continuación dejando en último lugar la partición extendida. ¿Cuántas particiones crear y de qué tamaño? Normalmente esto dependerá del usuario. Sin embargo, se recomienda una partición para los archivos del sistema, sistema operativo y programas, y otra para los datos. De esta manera, no se utilizan tantas unidades y se ofrece una mayor seguridad y organización para los datos. En cuanto al tamaño de la partición, dependerá del sistema de archivos a utilizar y de la capacidad del disco duro. Recuerda utilizar el menor tamaño del grupo, clúster, para tener un máximo aprovechamiento de la capacidad del disco duro. Existen 2 formas para realizar una partición. A través de la herramienta Administración de equipos del sistema operativo o por medio de programas comerciales. A continuación veremos cómo crear una partición en Windows 7. Para ello, seguimos la siguiente ruta: Inicio, Panel de control, Sistemas y seguridad, Herramientas administrativas, Administración de equipos. En Windows XP es Inicio, Panel de control, Herramientas administrativas, Administración de equipos. Nos presentará la siguiente pantalla. Seleccionamos Administración de disco y mostrará las unidades de almacenamiento conectadas a la computadora con sus respectivas particiones. En azul fuerte muestra las particiones primarias. En un recuadro verde las particiones extendidas y dentro las particiones lógicas en color azul. En verde claro nos presenta el espacio disponible y en negro el espacio no asignado a ninguna partición. Seleccionamos el espacio no asignado y con botón derecho ejecutamos el asistente para un nuevo volumen. Seguimos las instrucciones y asignamos tamaño del volumen, nombre de la unidad, tipo de formato, sistema de archivos y tamaño del clúster, así como la etiqueta de la partición o volumen. Y para terminar, finalizamos. Para ver que se ha creado correctamente la partición, la buscamos en la ruta Inicio, Equipo. El asistente crea automáticamente el tipo de partición, creando primero las 3 primarias y luego la extendida. Para crear una partición lógica, basta con seleccionar el espacio libre de la partición extendida. Si no cuenta con espacio libre, reducir el volumen de esta y seguir las instrucciones anteriores para crear la partición. Si vas a instalar más de un sistema operativo, debes instalar cada uno de ellos en una partición primaria. Para arrancar cada uno de ellos, necesitas activar la partición que queremos arrancar en la próxima sesión en la computadora. La otra posibilidad es instalar un gestor de arranque que aparezca antes de cargar algún sistema operativo. Recuerda que en esta clase vimos los sistemas de archivos,
tipos de particiones, las consideraciones antes de crear una partición y el procedimiento para crear una partición primaria y una partición lógica.